Hola, bienvenidos a mi canal. En el último video cubrimos una introducción general de Twice. Como ves, soy coreano, pero no sabía muchas cosas sobre los ídolos del K-pop, así que siento que estoy aprendiendo muchas cosas interesantes al crear videos. Ahora, desde hoy, vamos a aprender un poco más sobre cada miembro de Twice. Primero, vamos a aprender sobre las tres miembros coreanas mayores, Nayeon, Jonghyun y Jihyo. Y continuaremos hablando de las otras 6 en los próximos videos. Bueno, entonces, empecemos. Aquí hay una foto de la hermana mayor de Twice, Nayeon. El azul cielo, el color del borde del perfil, es el color símbolo de Nayeon. No sabía cuál era su posición ni cómo era su voz, pero recordé su rostro y su nombre debido a su apariencia muy linda y bonita. Su nombre real es Im Nayeon. Es una coreana nacida el 22 de septiembre de 1995. Mide 163 centímetros de altura y pesa 48 kilogramos, lo cual es considerado una estatura media y cuerpo delgado. Como ves, su tipo de sangre es A y sorprendentemente incluso hay información sobre el tamaño de sus pies aquí. Pero además, a diferencia de su apariencia linda, me sorprendió que sus pies fueran más grandes de lo que pensaba. Para tu referencia, en Corea, el tamaño de pies se indica en milímetros y se dice que su tamaño es de 250 milímetros. En el caso de Twice, se registra información sobre el MBTI también en el perfil. No sé cómo es en tu país, pero en Corea hay una tendencia de expresar los tipos de personalidad según el MBTI. Para tu referencia, el MBTI es una prueba de tipo de personalidad dividiéndola en 16 tipos. En este caso, Nayeon es de tipo ISTP y se dice que los ISTP tienen una sensibilidad para observar la vida y comprender las situaciones con curiosidad controlada, así como una excelente habilidad para manejar herramientas. Los resultados del MBTI suelen cambiar a lo largo del tiempo y no son indicadores absolutos, por lo que la gente generalmente los utiliza de manera divertida. Su religión es el cristianismo y sus posesiones en Twice son vocalista y bailarina de apoyo. Debutó por primera vez con Twice en 2015 y en 2022, en el año pasado, también debutó como solista por primera vez como miembro de Twice. Aquí está la firma de Nayeon, dado que Namewiki es una página creada por fans, parece contener mucha información. El rango vocal de Nayeon es muy amplio y se dice que desempeña un papel importante tanto en los coros como en la parte de la melodía. De hecho, durante sus días de entrenamiento, cantaba canciones en un rango medio-bajo, como su voz innata, pero después de la formación de Twice, su proporción de partes agudas aumentó gradualmente. Debido a su tono limpio, brillante y atractivo, ella lidera en muchas canciones y en muchas de sus canciones asume las partes agudas, por lo que a veces se le malinterpreta como especializada en voces agudas, pero de hecho ella tiene un tono bajo. Como Twice se ha enfocado en actividades grupales, Nayeon hubo pocas oportunidades de mostrar sus habilidades vocales, pero tuvo la oportunidad de debutar en solitario en 2022 y logró gran popularidad en Corea y Japón en el verano. Según mi memoria personal, muchas ídolas femeninas en Corea parecen ser más activas en el verano, con canciones alegres y animadas. Creo que el caso de Nayeon fue lo mismo. Se dice que Nayeon es capaz de expresar bien los puntos clave de la coreografía aprovechando sus figuras y sentido innatos. También se valora que domina la coreografía detallada utilizando las manos, especialmente debido a que tiene dedos largos. Además, ella tiene una amplia visión en el escenario y es buena en comunicarse con el público. También se destaca su habilidad especial para aprender y copiar rápidamente coreografías. De hecho, desde el pasado hasta el presente, ella ha mostrado copiar coreografías de otros grupos en diversas transmisiones. Pienso que se debe a una de las características de los tipos ISTP, una observación destacable. A menudo se dice que Nayeon, quien tiene una imagen fresca y animada, se parece a un conejo debido a sus dientes frontales grandes y sus ojos. Uno de sus atractivos es que sus labios forman un corazón cuando sonríe. Asimismo, curiosamente, se indica aquí que sus manos y pies son excepcionalmente grandes en comparación con su altura. Después de debutar como artista en solitario en 2022, Nayeon ocupó el puesto número 7 en la lista Billboard 200,
También ganó el premio a la mejor artista femenina en los Mama Awards. Así tuvo un gran éxito en sus actividades en solitario. Además, ha ganado el primer lugar 5 ocasiones en programas de música nacionales durante el verano. Antes de su debut, Nayeon participó en un concurso de modelaje infantil cuando era niña y fue descubierta por JYP, pero su madre se opuso. Sin embargo, cuando estaba en tercer año de la escuela secundaria, soñaba con ser cantante y se presentó en secreto a la audición de JYP sin informarlo a su familia. En una competencia de más de 30,000 personas, ella obtuvo el segundo lugar y se unió a JYP el 15 de septiembre de 2010 y comenzó su vida como aprendiz. Parece que ella apareció en el video musical de GOT7 en 2014 antes de su debut. Su hobby es ver dramas y películas sin parar y su lema es vivamos con gratitud. Se dice que tiene mucho miedo, especialmente a la oscuridad, a los fantasmas y al agua. Se asusta especialmente con ruidos fuertes como petardos. Entre miembros se llama manne, que es una combinación de mat onni, que significa la hermana mayor, y maknae, que significa la más joven, refiriéndose a hermana mayor que se ve como la más joven. De hecho, ella dijo que nunca había sido la mayor en ningún lugar antes de participar en 16, por lo que como hermana mayor sintió mucha presión para cuidar a sus miembros. Por otra parte, además de copiar bien coreografías, es buena en imitar las voces de las otras miembros. Se puede decir que esto también gracias al poder de observación y gran afecto por las miembros. En 2022, ella se convirtió en la idol femenina del K-pop más buscada en YouTube de Japón, el segundo lugar en Estados Unidos y el cuarto lugar en Corea, demostrando su gran popularidad a través de sus actividades en solitario. En marzo de 2023, su canción Pop superó los 100 millones de reproducciones en el Billboard de Japón, siendo la primera solista del K-pop en alcanzar esa marca. Bien, a continuación Jonghyun en color verde claro. Su nombre real es Yoo Jonghyun y es coreana nacida el 1 de noviembre de 1996. Tiene una estatura relativamente alta de 168 centímetros y su tipo de sangre es O y su tamaño de zapato es de 230 milímetros. Tiene una hermana mayor quien es actriz y una menor y se dice que tiene 5 perros llamados Nanan, Yeontan, Tangkongi, Posongi y Yuki y también un gato llamado Pam. Es casi un zoológico, ¿no? El MBTI de Jonghyun es ISFJ, que se caracteriza por tener una personalidad tranquila, calmada, cálida y amigable, y también es muy responsable y perseverante. Su posición es vocalista de apoyo y, al igual que Nayeon, debutó por primera vez con Twice en 2015. Si observas de cerca la firma de Jonghyun, puedes ver que escribió Jonghyun en coreano. Jonghyun pasó la audición de JYP en 2010 y se convirtió en aprendiz. De hecho, cuando era más joven, no había pasado la audición de JYP, pero lo intentó nuevamente con mucha práctica y pasó. Curiosamente, ella dijo que recibió la noticia de que fue aceptada tanto por SM como por JYP al mismo día, pero se sintió más atraída por JYP, por lo que optó JYP. Jonghyun es vocalista de apoyo del grupo con hermosa apariencia y mostró una habilidad estable de canto en muchos escenarios. JYP también elogió sus habilidades vocales. Asimismo, incluso dentro del equipo, a menudo se menciona por su apariencia destacada y junto con Mina y Tsui se le evalúa por su aspecto parecido al de una actriz. Se dice que ella no solo es alta, sino también tiene buenas proporciones del cuerpo. También Jonghyun es la única miembro que lleva el pelo corto y es famosa por ser una idol femenina que se ve muy bien con el pelo corto. Se dice que ella se encarga de organizar y limpiar el dormitorio. Ella cuida bien a sus compañeras y tiene una personalidad cálida, pero es muy minuciosa al limpiar el dormitorio e incluso regaña a sus compañeras por esto. Por otra parte, se dice que ella tiene muchas fans mujeres debido a su apariencia masculina, imagen andrógina y personalidad elegante.
pero al mismo tiempo tiene lados tiernos y de juguetona. Antes de su debut, Asia y Nayeon aparecieron en el mencionado video musical de GOT7. Curiosamente, Jonghyun es especialmente popular entre los hombres famosos, según lo informado. Por cierto, todas las miembros de Twice son tan amables que no pueden decir nada malo a los demás. Es por eso que Jonghyun no tiene más opción que desempeñar el papel de establecer el orden dentro del equipo. Jonghyun dijo que cuando era niña soñaba con convertirse en cantante después de ver a Rain, quien fue un antiguo cantante bajo JYP. Asimismo, se dice que se ve bien como actriz, pero ella dijo que no tiene interés en actuar. Según lo informado, su padre es un famoso chef de un restaurante coreano y su madre también dirige un restaurante japonés. Mirando los comentarios de las miembros sobre Jonghyun aquí, dicen que ella cuida meticulosamente de sus compañeras y desempeña el papel de madre en el equipo. Al mismo tiempo, como se mencionó antes, hay muchos comentarios sobre su rigurosidad en la organización de los alojamientos. Bien, a continuación aquí está Jihyo, la líder de Twice, cuyo color simbólico es el naranja. Su nombre real es Park Jihyo y es coreana nacida el 1 de febrero de 1997. Tengo que verificar los demás, pero parece que las miembros de Twice utilizan sus nombres reales. Ella mide 160 centímetros de altura, su tipo de sangre es O y su tamaño de zapato es 240. Tiene 2 hermanas menores y un gato llamado Puyo. Se dice que no tiene una religión particular. Ella es la líder de Twice y desempeña el papel de vocalista principal. Es como un pilar para el equipo. El MBTI de Jihyo es ESFP, que se caracteriza por ser sociable, activa, receptiva, amable y optimista. También dicen que se adapta bien a cualquier situación y es realista. Parece tener una personalidad adecuada para el líder que debe actuar como un pilar para el equipo. El 19 de agosto de 2004, antes de su debut, Jihyo participó en un concurso de estrellas infantiles y obtuvo el segundo lugar, y allí fue descubierta por JYP. Más tarde, pasó más de 10 años como aprendiz, desde 2005 hasta 2015. Se dice que sus 10 años como aprendiz son los más largos entre los ídolos en conjunto, lo que significa que comenzó su vida como aprendiz a una edad muy temprana. Jihyo mencionó que su debut fue cancelado hasta 3 ocasiones y propuesto indefinidamente debido a varios factores externos, lo que le generó una gran sensación de pérdida. Según Nayeon, con quien fue aprendiz durante mucho tiempo, Jihyo solía ser muy tímida y vergonzosa antes de su debut, a diferencia de ahora. En situaciones oficiales, Jihyo se encarga de liderar y dar discursos de cierre como líder, y a menudo se encarga de ser presentadora en eventos o transmisiones donde solo aparecen miembros de Twice. Se dice que esto se debe a su personalidad animada que le permite avanzar y pronunciar discursos sin ninguna obstrucción. Al principio se esperaba que Nayeon, la hermana mayor, tomara la líder, pero Jihyo fue la decisión final. Personalmente tenía curiosidad del trasfondo, dado que el papel principal de un líder es la comunicación con la agencia, la coordinación entre los miembros y el papel representativo del equipo. Se considera que Jihyo, quien tiene más experiencia como aprendiz, es la más adecuada. Además, se dice que Jihyo es adecuada para la líder desempeñando bien su rol con una personalidad que cuida bien de su entorno, sus compañeras y los fanáticos. Asimismo, según lo informado, ella obtuvo la mayoría de los votos en la votación entre las miembros para seleccionar a la líder antes de su debut. Jihyo, quien está a cargo de la vocalista principal de Twice, es evaluada como la que tiene la mayor habilidad vocal entre los grupos de chicas de la tercera generación. Originalmente era vocalista de apoyo en lugar de la vocalista principal antes de su debut, por lo que lloraba casi todos los días debido a la gran carga al principio de su debut. Ella tiene una voz fuerte, clara, con un tono amplio y ordenado. Se dice que muchos fanáticos están esperando mucho su carrera en solitario, considerando que la carrera en solitario de Nayeon ha sido exitosa recientemente, y que Jihyo también tiene un gran potencial en solitario.
También dicen que aunque no tiene oficialmente una posición de bailarina, sus habilidades de baile son tan buenas como su larga vida como aprendiz. Jihyo tiene facciones muy distintas y se dice que su apariencia exótica es su encanto, especialmente con sus ojos grandes y claros. Incluso fue seleccionada como miembro hermosa de un grupo de chicas seleccionado por cirujanos plásticos. Y especialmente en Occidente, Jihyo es la más popular por su apariencia. Personalmente creo que Jihyo es la más adecuada para un papel de actriz también. Se dice que durante sus días como aprendiz, cuando todas las demás miembros salían y Tsui, la menor, se quedaba sola en el dormitorio, Jihyo cuidaba mucho de Tsui, llevándola de viaje con su familia y quedándose con ella en su propia casa. Además, se dice que Jihyo es la más reconfortante para los miembros con personalidades relativamente introvertidas como Tsui y Mina. Incluso en esta parte se puede saber su personalidad y su papel adecuado como líder. Bem de GOT7, quien es de JYP antes y es un buen amigo de Jihyo, mencionó que Jihyo bebe mucho. Se dice que cuando está en buen estado puede beber hasta 3 botellas de soju sin problema. Para tu referencia, 3 botellas de soju ya son mucho para la mayoría de los hombres adultos coreanos. Como Jihyo tiene una amplia experiencia como aprendiz, sus expresiones faciales en el escenario son muy apreciadas. Por lo general, muchos no muestran expresión animada a menos que sea su parte, pero ella, incluso si no es su parte, va más allá de una simple gestión de expresiones, hace expresiones faciales que se ajustan a la letra de la canción. Así que se dice que su gran encanto se muestra también en los videos filmados por fans. Finalmente, se dice que en JYP, además de Twice, hay excepcionalmente muchos casos en los que el miembro mayor no actúa como líder, como 2AM, Wonder Girls y GOT7, en comparación con otras agencias. Según lo informado, es bueno que incluso los miembros mayores tengan al menos una persona en quien apoyarse si su mente flaquea, por lo que si el mayor no es el líder, a menudo el miembro segundo mayor se encarga del líder. En particular, se dice que esta tendencia es más evidente cuando el miembro extranjero que necesita a alguien en quien apoyarse es el mayor. Bueno, hasta aquí hemos analizado a Nayeon, Jonghyun y Jihyo, quienes pertenecen a la línea de las hermanas mayores entre las integrantes coreanas de Twice. Tal vez sea porque es un grupo de chicas, así que sentí algo diferente a cuando trataba los episodios de GOT7. Y también como la página de Namuwiki es creada por fanáticos, tuve una fuerte sensación de que había más contenido escrito por fans masculinos que en el caso de GOT7. Así creo que cada pequeño detalle como este es muy divertido. Ahora, en el próximo video aprenderemos sobre Momo, Sana y Mina, quienes son las miembros japonesas de Twice, y también de Misamo, que está programado para debutar en julio. Por favor, presionen los botones de suscripción y me gusta y nos vemos en un mejor video. Hasta pronto.